Para mí hacer empresa significa muchísimas cosas. Significa creer, creer en una idea de la que uno se enamora, creer en la ciudad, en el país donde está construyendo, creer en la gente, porque se construye empresa con la gente. Yo siento que en la medida que hayan más empresas, hay más oportunidades, hay más libertad, libertad de elegir, de mejorar el bienestar y de construir un mundo mejor. Para mí crear mi empresa fue la manera de dejar huella en esta sociedad. Bueno, para mí hacer empresa es responsabilidad, es cuestión de responsabilidad conmigo, con mi socia, obviamente, con el mundo, con los clientes, con los empleados y con la tierra, con el medio ambiente en el que vivimos. Significa crear también, es creer, es crear, es hacer sobre todo, es hacer muchas cosas con mucha fe. Pienso que la fe hace parte pues de lo que significa hacer empresa. Hola, muy buenos días para todos. Soy Ana María Gutiérrez y en nombre de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, agradecemos su interés y acogida a la invitación para conectarse a esta conferencia virtual sobre el presupuesto y las proyecciones financieras, una manera de planear los resultados financieros en la empresa. En la Cámara de Comercio acompañamos a los empresarios y comerciantes suministrando contenidos y herramientas de apoyo que les den fundamentos para su gestión empresarial. Para esto, la Cámara ha creado los siguientes servicios a los que puedes acceder de forma gratuita por estar registrado y renovado en la Cámara de Comercio. Tenemos el servicio de vitrina empresarial, que esto es una plataforma de comercio electrónico que desarrollamos para permitirle tener su propia tienda en Internet, en donde allí vas a poder exhibir y vender tus productos y servicios las 24 horas, los 7 días de la semana. También tenemos Conexión Compra Joven. Esto es una plataforma gratuita en donde allí vas a encontrar en un solo lugar más de 900 empresas jóvenes dispuestas a convertirse en tus mejores aliados o proveedores, poniendo siempre al servicio todo su negocio. También allí podrás entonces ampliar esa red de relacionamiento con otros empresarios también jóvenes, inscritos y participantes en el programa. Adicionalmente, tenemos el diagnóstico de conexión financiera. Este te va a permitir identificar esas líneas de crédito más adecuadas entre una oferta de entidades que tenemos como aliadas y como resultado, además de las mejores soluciones que se ajusten a sus necesidades, recibirías el nombre y número de contacto de los asesores de cada línea de crédito para que pida su cita y ahorre tiempo. También tenemos el diagnóstico de conexión 3E, que le va a permitir conectarse con esa oferta de proyectos, programas y servicios de la región para potenciar y fortalecer su negocio. Adicionalmente, queremos invitarlos a conocer el programa de afiliados primero, que está diseñado para los empresarios registrados y renovados que deciden adquirir un estatus preferencial, accediendo pues a un portafolio de beneficios exclusivos de la Cámara. Si deseas conocer un mayor detalle sobre esos requisitos, vas a poder acceder en el programa. Nosotros les vamos a dejar la información a través del chat. Los invitamos entonces a consultar toda esa programación de los eventos virtuales que vamos a tener durante estos días en cámaramedellín.com y en las demás redes sociales de la Cámara. Durante esta conferencia vamos a tener habilitado en su margen derecho la posibilidad de formular preguntas. Nosotros vamos a hacer una selección de las mismas teniendo en cuenta que sean sobre temas no agotados en la charla y que estén formuladas de manera general. Esta conferencia va a tener una duración de 2 horas y va a ser grabada y colgada en nuestro sitio web www.cámaramedellín.com.
Hoy tenemos como conferencista invitada a Ana María Giraldo. Ella es especialista en gerencia financiera y de mercados en la Universidad Católica de Oriente. Ella es contadora pública de la Universidad Católica Luis Amigó y tecnóloga en instituciones financieras de Sumer. Se ha desempeñado en cargos directivos, administrativos, financieros por más de 16 años. Ha estado en la Universidad Católica de Oriente y en la Fundación Educativa Multiestudio. Tiene una experiencia en el sector financiero Banco de Vivienda y Real de Colombia. Adicional, ha sido docente de cátedra desde el año 2007 para la Universidad Luis Amigó, Universidad Católica de Oriente y ESUMER, en pregrado y en extensión. Su experiencia está en las áreas financieras, costos, presupuestos, análisis financieros, contabilidad administrativa, Excel, entre otros, orientando siempre a esos pequeños empresarios en diplomados de finanzas para no financieros. Entonces le damos paso a Ana María Giraldo y esperamos entonces que este espacio sea muy útil para todos ustedes. Bienvenidos. Buenos días, muchas gracias a Cámara de Comercio por la invitación, muchas gracias a todos los participantes pues por estar hoy acá. Voy a comenzar a compartir. Bueno, pues la idea del ejercicio es que también hagamos una charla muy participativa, que no solamente sea pues como toda la teoría que vamos a entregar y los ejemplos, sino que de pronto ustedes se atrevan como a formular sus preguntas, a proponer de pronto unos casos muy prácticos para que podamos como conversar y aprender también como de todo esto. Pues como somos muchos participantes, entonces es posible que si hay muchas preguntas, pues no podamos atenderlas todas, pero buscar que esas preguntas sean como de manera general, como nos decía ahorita mi tocaya Ana María, pues para poder como ir guiando como esta charla. Bueno, entonces hoy vamos a hablar del presupuesto, de las proyecciones financieras y cómo de esta manera, con esta herramienta, vamos a llevar una planeación de nuestros resultados financieros en la empresa. Bueno, resulta que con el ejercicio de proyecciones financieras, lo que nosotros vamos a hacer es como no esperar a que las cosas lleguen, a que las cosas pasen, sino que vamos a buscar pronosticar, vamos a buscar cuál es el efecto en dinero, cuál es el efecto de todas las decisiones que yo tomo, vamos a buscar medir cómo estoy cumpliendo esos objetivos que me estoy trazando. A través del presupuesto y de esas proyecciones, pues también nos vamos a dar cuenta que vamos a tener una herramienta a la vez de control, no solo de pronóstico, sino también herramienta de control que vamos a ir explicando pues durante la charla. Vamos también a poder como prever, mirar qué dificultades se pueden presentar en la marcha y cómo puedo tomar unas decisiones anticipadas y esas decisiones serían unas decisiones, digamos, óptimas. Yo a veces pongo como un ejemplo, ¿cuántos de ustedes se ha llegado el día de pagar las cesantías, de pagar la prima y dicen, por Dios, ¿de dónde va a salir el dinero? Y entonces nos vamos a dar cuenta que si nosotros tenemos una buena planeación financiera, ya ese problema lo hubiéramos detectado mucho antes, ¿cierto? No en ese momento. Entonces, bueno, qué rico que podamos como aprender de todas estas herramientas. Estas herramientas son herramientas que podemos utilizar en un negocio pequeño que ni siquiera está obligado a llevar contabilidad, que podemos utilizarlas en una empresa muy grande, muy estructurada. Entonces, es una herramienta adaptable para las personas, para las familias, es decir, para todo el mundo. Bueno, una parte del control serían esas variaciones para poder detectar esos cambios y como les decía, ya vamos a ir profundizando. ¿Cuáles son los temas que vamos a abordar durante este espacio? Vamos a hablar entonces qué es ese presupuesto, a qué le llamamos presupuesto y cuáles son esas bondades, esa utilidad que representa el presupuesto, cuáles son esas maneras o esos tipos que conocemos de presupuesto y cómo podemos elaborar un presupuesto. Vamos a poner algunos ejemplos, cómo puede ser un presupuesto muy sencillo o un presupuesto muy complejo. Listo. Y vamos a también a revisar cómo voy a hacerle el seguimiento a ese presupuesto, ¿listo? Cómo voy a analizar, por qué no alcancé el objetivo, etcétera.
Y lo más importante es que la herramienta, no por la herramienta, sino por el apoyo en la toma de decisiones, es cómo a partir de toda esa información, pues puedo tomar unas decisiones y volverlas a reflejar allá en esa proyección. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a hablar de este presupuesto como esa herramienta en nuestra gestión administrativa. Muchas veces cuando estamos en una organización nos dicen presupuesto y inmediatamente pensamos, ay, eso es allá de los contadores, de los financieros, eso no tiene nada que ver conmigo. Y les decía ahorita, bueno, todo el mundo de la organización debe estar como involucrado, comprometido con el ejercicio presupuestal. ¿De dónde viene entonces esta palabra presupuesto? Y entonces la vamos como a descomponer en esta primera parte que dice pre. ¿Qué es pre? Es antes de, y supuesto, pues es algo que yo voy a suponer, es lo que yo creo, lo que yo espero. Entonces un presupuesto es hacer algo antes de. Es una técnica de planeación, es una técnica para predeterminar cifras. Muchas veces utilizamos bases estadísticas, pero también vamos a utilizar unas apreciaciones de algunos hechos y de fenómenos. Es decir, muchas veces yo tengo tendencias, análisis estadísticos, pero también tengo que estar mirando qué está pasando a mi alrededor. Entonces, básicamente es cómo estoy yo hoy, cómo estoy parado en el hoy, pero cómo estoy esperando que sea ese futuro. Algo muy importante es que ese presupuesto es como una traducción de toda la estrategia de la empresa. Y simplemente voy a ir bajando como toda esa planeación estratégica hasta que llegue a la planeación operativa. Y cuando están esas acciones, lo que voy es a valorar esas acciones y a identificar como esa ruta, como ese camino para llegar a ese objetivo máximo. ¿Listo? Ay, perdón, que se me fue acá. Ahí siguen viendo la presentación. Sí, señora. Ay, qué pena, es que moví algo acá. Bueno. Entonces, muchas gracias. Un presupuesto, entonces, lo podemos definir como una presentación organizada de esos resultados. Entonces, puedo, digamos, presupuestar los resultados, un PIG, por decir cualquier cosa, un plan, un proyecto, una estrategia, puedo presupuestar mi empresa. Ahorita les decía, puedo presupuestar a mi familia. Yo personalmente hago un presupuesto. Entonces, miremos acá quiénes hacemos presupuesto. Yo creo que la mayoría, nosotros revisamos este mes, debo pagar. Entonces, quienes pagan arriendo, hay que pagar servicios, qué colegio de los niños, cuáles son esos compromisos y cuánto estoy esperando que voy a recibir quienes son empleados o quienes tienen su negocio propio, etcétera. Entonces, miremos cómo eso, así de manera muy sencillita, estoy presupuestándome, me estoy adelantando. Y cuando pensamos, bueno, por allá en junio y en diciembre, si soy empleado, voy a recibir una prima y ya estoy pensando qué voy a hacer con esa prima, que es que voy a mejorar mi casa, voy a mejorar el carro, por poner un ejemplo. Entonces me estoy presupuestando a nivel familiar igual y entonces pues con mayor razón en las empresas. Desafortunadamente son muchas las empresas que, como les decía ahorita, piensan que no, eso es una cuestión de los financieros, eso es una cuestión allá muy elevada. Y entonces nos vamos yendo así como, perdón la palabra, pero como uno lo quita, nos vamos yendo y no estamos pensando para dónde vamos. Dejamos las cosas en sueños y no las aterrizamos. No trazamos un camino desde hoy hasta donde quiero llegar. Y entonces, hablando de esos presupuestos, siempre, el hombre siempre ha estado buscando anticiparse. Desde la época de las cavernas, cuando él buscaba y sabía que necesitaba reservar alimentos, entonces buscaba alternativas para reservar alimentos para la época en que sabía que no iba a tener una buena casa. Para buscar un vestido, por ejemplo,
cuando existía una temporada de invierno. Entonces, siempre se preparó para, y con mayor razón entonces ahorita nosotros, con nuestro conocimiento, con nuestro desarrollo, nos vamos a preparar para que ese futuro no sea tan incierto. Bueno, ¿cuál es entonces esa utilidad del presupuesto? Ahorita comentábamos que es la presentación ordenada de unos resultados. Sí, pues porque hay muchísima información que yo necesito recoger, que ahorita como que vamos a entrar como en el detalle y entonces uno dice, no, pero es que, mira, es que yo tengo una empresa y yo quiero presupuestar, por ejemplo, todos sus ingresos, pero es que los ingresos tienen diferentes actividades. Muchas veces cuando tenemos, por ejemplo, la asesoría con empresas pequeñas, me dicen, es que yo vendo un producto, pero es que también tengo un servicio. Y entonces, ¿cómo voy a hacer ese presupuesto? Y entonces, ¿cómo voy a hacer una cantidad de presupuestos que luego se pueden integrar? Entonces, ese presupuesto, vamos a recoger presupuestos, por ejemplo, para desarrollar un plan. Quiero hacer, por ejemplo, voy a construir, voy a ampliar mi planta de producción. Y entonces esa ampliación requiere un presupuesto. Voy a construir, entonces esa construcción de la planta requiere un presupuesto. Y luego viene la dotación. Entonces, si es la planta de producción, ¿cuál es la maquinaria que va a estar allí? ¿Cómo voy a disponer la energía, los puestos de trabajo, por poner un ejemplo? Y uno dice, no, pero eso no es un presupuesto. Claro, todas esas acciones las voy a ir aterrizando a cifras y luego voy a ir haciendo el seguimiento. ¿Les ha pasado que, por ejemplo, hablando de la construcción, resulta que planeamos hacer una ampliación en nuestra planta y resulta que pensamos que iba a costar, o me dijeron, los ingenieros me dijeron, no, eso cuesta, voy a poner una cifra cualquiera, eso cuesta 10 millones de pesos. Pero cuando me doy cuenta, ¿cuál es 10? 10, 15, y está como descontrolado el ejercicio. Eso es de pronto una falla en hacer ese seguimiento, cómo se diseñó ese presupuesto. Entonces vamos a mirar cuáles son esas herramientas para que esas cosas, por ejemplo, no nos pasen. Cuando tenemos ya un proyecto, bueno, un proyecto de construcción como el que hablábamos, cuando tengo una estrategia específica en mi empresa, también la puedo presupuestar. Lo que vamos a hacer, como decimos que es una presentación ordenada de los resultados, lo que vamos a hacer es calcular de manera anticipada esos costos. Los tiempos también son muy importantes. ¿Cuándo se van a dar esos costos? ¿Cuándo se van a dar esos gastos? Si son fijos en un periodo. ¿Cuándo espero que se den los ingresos? Y aquí hay un ejercicio que también vamos a profundizar, y es que una cosa es cuando se da el ingreso, pero cuando se da la entrada del ingreso, cuando se da el costo y cuando se da la salida del costo en efectivo, digámoslo así, ¿sí? Para hacer un presupuesto, entonces, básicamente necesitamos conocer muy bien la organización y también tener una buena lectura de todo lo que pasa como alrededor de esa organización, porque sabemos que hay mucha incertidumbre. Y sí, es como muy difícil planear como esa incertidumbre, como decir, bueno, pero yo cómo voy a hacer. Pero es más fácil cuando yo estoy como mirando y con mi lupa, con mi lente ahí puesto en qué está pasando aquí afuera, aquí adentro, allá afuera. Es más fácil poder reaccionar. Es más difícil quien ni siquiera se entera, no está pendiente. Entonces llega una situación y es más difícil reaccionar cuando no viene observando esas situaciones. Entonces aquí un llamado, y es que si voy a hablar de pronósticos, también necesito hablar de una información financiera que ojalá debo tener muy al día para poder estar haciendo ese seguimiento, para poder también ayudarme en ella para esas proyecciones. Entonces, pues acá como conclusión, cuando tengo como ese futuro tan incierto y que no sé para dónde voy, pues el riesgo puede ser mayor, puedo tener un mayor riesgo a desaparecer. Y hablando de incertidumbre, pues
cuántas empresas, cuántos negocios, cuántos de nosotros de pronto nos vimos afectados, por ejemplo, con el tema de la pandemia. Tal vez algunas empresas recogían esa información y empezaron a prepararse porque algo delicado venía, pero otras, pues como que seguramente ni mucha atención prestaron y cuando menos pensaron, cierre definitivo y qué va a pasar, ¿cierto? Entonces, a esas son las cositas que tenemos que estar como siempre leyendo. Y ahorita vamos a mirar en detalle qué es eso que vamos a mirar en nuestro entorno. Una de las diferencias entre el presupuesto y la contabilidad es que la contabilidad nos habla de hechos pasados. Yo llego y hago una compra, recibo la factura de mi proveedor y la paso a contabilidad. O si yo mismo llevo las cuentas de mi negocio, hay negocios que no están obligados a llevar contabilidad, sino que tienen su registro de ingresos y egresos. Entonces, digamos que un negocio pequeño lo que hace es ir y registrar en su libro o en su Excel o en su herramienta, pues en su software. Simplemente va a ir y registrar la factura, pero la compra ya la hizo. Voy a registrar la factura de la venta que ya realicé. Y entonces, la contabilidad, cuando salen esos estados financieros, pues van a llegar los estados financieros del mes pasado. Muchas veces son hasta un poquito más demorados. Entonces no salen al mes siguiente. Y entonces uno dice, qué pérdida la que tuve. ¿Y ya qué puedo hacer si ya la tuve? O sea, ¿cuál fue mi reacción? No pude reaccionar. Estoy mirando algo que ya sucedió. Pero el presupuesto, entonces, al enfocarse al futuro, me va a ayudar a estar pendiente de, aquí hay un riesgo, aquí mis ingresos están bajando, ¿cómo puedo reaccionar? ¿Cuál va a ser esa estrategia? Y entonces es la diferencia. El presupuesto puede estarse modificando, la contabilidad no. La contabilidad es súper fiel a lo que pasó y el presupuesto es súper flexible a esa preparación de lo que viene. Bueno, entonces, hablando un poco de, no sé cómo quitar, así, ahí ya. Hablando un poco de esos objetivos del presupuesto, vamos a ver que es una herramienta que hace parte de toda la organización, como les decía, y también participa de todo el proceso administrativo. Muchas veces pensamos, no, es que el presupuesto solo es una herramienta de planeación. Les cuento que no. Si bien nos ayuda a planear, a trazar esa ruta, a mirar cuáles son esas actividades y a valorar esas actividades para decir voy a llegar a este futuro, también es una herramienta para organizar. Porque cuando yo tengo determinada cuáles son esas actividades, también puedo asignar esas responsabilidades. También puedo asignar las responsabilidades. Voy a poner un ejemplo en quién es el que está controlando este tipo de gasto, quién está controlando el gasto de personal, por ejemplo, el proceso de producción. Entonces también hay una asignación organizada de funciones, de actividades. Pero no solamente es decir quién, pero también existe como el ejercicio dentro del proceso administrativo de equilibrar y de coordinar, de administrar. En el presupuesto voy a poder observar esas situaciones y esas diferencias. Me va a servir como una herramienta para dirigir y decir, bueno, estos son mis objetivos, para dónde voy, por qué no estoy cumpliendo. Y en esa dirección no hablo desde la alta gerencia. Yo puedo dirigir el presupuesto pequeño de mi área de trabajo, yo puedo dirigir el de un departamento, el de varias áreas, de una dirección, por ejemplo, o simplemente puedo dirigir ya la ejecución completa de toda la estrategia, de toda la dirección pues estratégica. Adicional, es un medio de control. ¿Por qué es ese medio de control? Pues porque como yo ya tengo un plan, entonces a través de ese plan voy a establecer cuál es ese logro, cómo estoy alcanzando esos objetivos. Y se habla mucho del ciclo PHBA, planear, actuar, verificar, actuar, por ejemplo. Planear, hacer, verificar, actuar. Y entonces aquí como que lo podemos ver y es que cuando controlo estoy verificando y viene un paso adicional que es actuar y es tomar decisiones. Es
bueno, cumplí el presupuesto, fui como un poquito tímido al estimar mis ventas, es que puedo vender más. Entonces, bueno, voy a actuar, voy a tomar una decisión y esa decisión va a ser incrementar mis ventas. O al contrario, fui como un poco ambicioso o simplemente porque no lo estoy alcanzando, analizo la información, tomo una decisión y con esa decisión que estoy tomando, pues voy a ajustar y a volver otra vez en todo este ciclo. Tomo la decisión, vuelvo a mirar cómo se va dando el resultado, vuelvo y lo controlo y vuelvo y tomo decisiones. Entonces, el presupuesto es una herramienta fundamental en la gestión empresarial. Bueno, resulta que estamos acostumbrados que la contabilidad, nosotros simplemente registramos cifras. Entonces, ventas, tantos miles, tantos millones, costos, miles, millones, tal valor. Y resulta que el presupuesto nos invita a entrar a mirar también en términos físicos, no solo monetarios, y entonces empezamos a través del presupuesto, aunque al final se vea resumido en cifras, si nosotros empezamos como a revisar todo, como todo ese instrumento, vamos a encontrar que necesitamos presupuestar los recursos humanos. ¿Cuál es? Si yo quiero, así un ejemplo rápido, si yo quiero aumentar mis ventas, entonces para aumentar mis ventas, mis costos van a aumentar. Vamos a suponer que soy una empresa de producción. Y entonces si quiero ese aumento de ventas, pues también voy a necesitar más mano de obra que me ayude a poder generar los productos, a poder hacer esa mayor producción, ¿cierto? ¿Y cuál es la planeación en recursos humanos? ¿O cuál es mi planeación si mi negocio, perdón, es pequeñito? Entonces, ¿cómo voy a tomar una decisión? También hablaba en estos días con un empresario y le decía, tiene un negocio como de comidas rápidas. Y yo le decía, bueno, es que tienes que mirar cuál es la estrategia de contratación. ¿Por qué? Porque es que simplemente dice, quiero crecer y entonces llego y vinculo otras personas, pero ¿te has puesto a pensar en qué momento las necesitas? ¿Cuál es el tiempo de productividad de esas personas? ¿Te has puesto a pensar en el costo versus el ingreso que vas a tener? ¿Cómo te va a afectar el resultado total? Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es el modelo de contratación que más te conviene? Entonces miremos cómo, a partir de una necesidad, como decir, voy a aumentar ventas, necesito entonces contratar personal, entonces vienen unas decisiones y cuando tomo esa decisión valoro y digo, bueno, ¿qué pasa si yo voy a contratar de esta manera? Por poner un ejemplo, solamente como el pico de esas comidas rápidas, digamos que es el fin de semana, entonces más bien voy a buscar un contrato que se ajuste para ese fin de semana y voy a ser más productivo, voy a generar igual empleo, ¿cierto? Pero entonces también le estoy dando sostenibilidad a mi negocio. Recordemos que uno de las principales responsabilidades que nosotros como empresarios, como empresa, como negocios tenemos es de permanecer, ¿sí? De ser sostenibles, porque es que de mi empresa, de nuestro negocio, dependen empleados, dependen familias, proveedores. Entonces es como una obligación ser sostenibles. Entonces no es simplemente contratar por contratar, sino siempre buscar esa sostenibilidad. Igual en el ejercicio de los materiales. ¿Cuál es esa necesidad? Poniendo el ejemplo ahorita de que quiero aumentar las ventas. Entonces, según ese incremento de ventas, ¿cuál es la necesidad de recursos ya materiales, digamos que en materia prima, en material directo, qué necesito, por ejemplo, para poder hacer esa venta? ¿Cuál es ese stock de inventarios ideal que yo debería tener? Entonces, miremos que hay una cantidad de preguntas que me tengo que hacer y no solamente voy a decir, supongamos que voy a vender el otro mes, voy a aumentar mis ventas en el 20%. Entonces, mis costos se aumentan proporcionalmente en el 20%. No, no es así, aunque también se puede hacer así. Digamos que no es así de simple. Necesitamos
profundizar muchísimo más para poder hacer ese control. Y entonces, como vemos que este es un ejercicio donde yo puedo ir haciendo como un zoom y puedo ir como mirando cada vez como a mayor profundidad, necesita un control no solo como a nivel general, sino también a nivel particular. Voy a volverme aquí un poquito donde les hablaba, es que hay un presupuesto por planes, por proyectos, por estrategia. Y resulta que entonces, si yo hago un control general de mi presupuesto, es indispensable que quien está ejecutando ese proyecto dentro de mi empresa también le haga seguimiento a ese proyecto y que le responda a esa dirección por ese presupuesto, ¿verdad? Bueno, yo no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguien quiere compartirnos algo de su experiencia. Bueno, entonces continuemos. Otro de los objetivos del presupuesto es servir como ese instrumento de ejecución en un tiempo. Yo les hablaba ahorita que no solamente vamos a involucrar los recursos, sino que también es físicos y monetarios, sino que también voy a determinar cuándo voy a realizar eso. Porque crecer mis ventas, volviendo al ejemplo anterior, en un 20%. Pero entonces, ¿cuándo? Pues en un mes, en un año, en 5 años. Entonces, ¿cómo voy a hacerle seguimiento? Y eso va a estar vinculado a un plan, ya entonces en una línea de tiempo que me va a decir en qué momento. Y si quiero llegar a ese 20%, digamos que en 3 años que hagamos de cuenta que ese es mi plan de acción. Entonces voy a aterrizar cuál es el crecimiento en el año próximo y cómo voy a hacer para que ese crecimiento se dé. ¿Eso qué implicaciones tiene? ¿Qué inversiones tiene? Adicionalmente, pues vamos a mirar cada que construimos un presupuesto, vamos a compararlo, digamos, con esa realidad. Y entonces ustedes me dirán, bueno, ¿cómo hacemos para comparar con la realidad? Y lo que voy a buscar es comparar. ¿Qué dijimos? Lo histórico, la contabilidad, por ejemplo. Yo voy a ir a coger mi PIG, mi estado de resultados, y voy a revisar cómo fue ese resultado real del mes pasado. Yo ya había planeado el mes de julio y cómo fue esa realidad versus eso que yo planeaba. ¿Listo? Entonces, aquí puedo determinar qué tanto alcancé el objetivo, qué tanta fue la desviación y no solo eso, porque no solo es decir, ay, no lo alcancé. Ah, sí, tuve pues sobrepasé el objetivo en un 30%, pero venga, vamos a preguntarnos por qué, ¿sí? No solamente es la cifra por la cifra, es ir más allá. ¿Por qué se alcanzó y qué puedo hacer con ese resultado? Recordemos que lo más importante en este ejercicio es analizar, tomar decisiones, evaluar y volver a hacer como todo ese ciclo. ¿Listo? Cuando supongamos que no alcancé ese presupuesto, entonces yo tengo que tomar una decisión también. ¿Por qué no lo alcancé? ¿Qué pasó? ¿Y cómo voy a corregir mi presupuesto? Si es que era que yo estaba equivocado en el momento que estaba planeando, pude, como decía hace un ratico, pude ser muy en la proyección o demasiado ambicioso en la proyección, entonces ahí tomo una acción correctiva o simplemente yo hice una buena proyección, pero ¿qué pasó con la ejecución? No estamos como todos enfilados con ese objetivo, ¿qué nos falta? ¿Cuáles fueron las fallas? Y aquí viene entonces el ejercicio de las acciones correctivas. ¿Listo? Entonces, bueno, esto nos ayuda a facilitar ese proceso administrativo y contarles adicional que cuando yo estoy construyendo un presupuesto, pues normalmente no debe, también puede ser así, pero no debe ser así como tan sencillo como les decía, ay no, yo quiero llegar al tanto por ciento. Yo quiero
Por ejemplo, cuando los emprendedores, cuando estamos, que no tenemos como una historia, sino que vamos a empezar un negocio, a eso es muy fácil decir, yo quiero vender el primer año tantos millones, tantas unidades. Bueno, venga un momentico, vamos a revisar. Esto está aquí subrayado. Las metas fijadas deben ser alcanzables. Entonces, eso que usted está diciendo sí se puede alcanzar. Entonces, esto tiene que estar siempre fundamentado en qué? En unas investigaciones, en análisis estadísticos, en unas conclusiones lógicas. Entonces, si yo digo, el primer año en mi emprendimiento quiero vender, voy a vender tanto, ¿en qué lo estás fundamentando? ¿Cuál fue tu estudio de mercados? ¿Cuál fue el análisis de la demanda que realizaste para decir sí? O simplemente en esa proyección de crecimiento. Entonces, ¿cuál fue el análisis de las tendencias, por ejemplo? Entonces, vamos a hacer una revisión estadística de cómo está la tendencia de crecimiento en mi empresa en las ventas y voy a mirar cuál es esa capacidad en ese análisis de demanda que puedo tener para poder atender un nuevo público, para poder atender una mayor demanda, ¿cierto? Y cuáles son las estrategias y las inversiones para poder alcanzarlas. Ana, tú me interrumpes, yo acá no veo cuando levantan la mano o algo, tú me vas contando si hay participación, si algo, listo. Y Ana, pues hasta el momento tenemos unas preguntas. Claro, cuéntame. Si A mí deseas me gusta abordarlas que, de una vez. sí, me gusta como abordarlas para que generemos como que no toda la charla ahí muy teórica, sino que podamos como compartir, claro que sí. Listo, Cuéntame. súper. Nos preguntan, en cuanto a los presupuestos, ¿los deberíamos hacer cada 2 años, 1 año o 6 meses? Ok, buenísima tu pregunta, muchas gracias. Bueno, imagínate que ya vamos a entrar enseguida en esos tipos de presupuesto, donde les voy a contar que eso no es un instrumento para hacerlo y dejarlo ahí guardadito 6 meses. O sea, eso es una herramienta con la que tengo que trabajar todos los días. Entonces, ¿qué recomiendo? Cuando ustedes están en una organización y así el negocio sea pequeño, no importa, yo tengo unos objetivos que me tracé, supongamos en el caso del emprendedor, yo tengo unos objetivos que me tracé y dije, quiero vender o mi proyección de ventas para el primer año es tal cosa, para el segundo es tal otra, ¿cierto? Entonces yo simplemente puedo darle un valor a ese plan de acción y entonces puedo presentar cuando ya supera esos 2, 3 años, ya estoy hablando de una planeación. Sí, una proyección financiera. Ya el presupuesto se encarga más del detalle de actividades. Entonces, es una proyección más general. El presupuesto lo hago normalmente, por ejemplo, para un año, y entonces proyecto cómo va a estar mi 2023. Pero adicional dentro de ese presupuesto proyecto, como les decía, las actividades, los planes, los proyectos. Ahorita les voy a presentar algunos ejemplos como para que nos hagamos como una idea de cómo lo haríamos, por ejemplo. Y entonces voy a hacer seguimiento. Y es que vamos a suponer que vas a hacer la jornada de la salud en tu empresa. Pues también necesitas hacer un presupuesto. Y ese no sería un presupuesto anual, sería un presupuesto para una actividad particular, ¿cierto? Entonces, adicional es un seguimiento que debo hacer de manera permanente. Ya enseguida vamos a profundizar un poco en tu respuesta. Muchas gracias. Ana, no sé cuál era la otra pregunta. Eh, Nos dicen buenos días, ¿existe alguna estrategia para elegir qué rubros dentro de la empresa son susceptibles de presupuestar? Aparte de presupuestar esos gastos fijos, ¿qué otras cosas se pueden presupuestar en un clima de incertidumbre? Claro, les cuento que vamos a presupuestar todo, 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 todo. Es que a veces cuando estoy en este ejercicio con las empresas me dicen, es que yo no sé, vamos a suponer que voy a trabajar vamos a suponer con una fundación. No, pero es que yo no sé cuánto voy a recoger. No, pero es que eso es una meta. Sí, es que esto estoy convirtiéndolo en una meta o ya hay una meta que yo voy a alcanzar. Y es que es incierto cuando le digo a algunos negocios, bueno, vamos a proyectar las ventas. No, pero es que yo qué voy a saber cuánto voy a vender en el año entrante si es que hay tanta incertidumbre.
No, es que nos vamos a poner un propósito y le vamos a hacer seguimiento. O si no, vamos a buscar como ajustes. Pero mira, presupuestamos todo. Ingresos, costos, gastos, actividades, como les decía, no solo dinero, sino que vamos a hacer los planes, la estructura de producto, la cantidad de productos terminados, cuál es la cantidad de materia prima que voy a comprar. Ya enseguida entramos también como en ese detalle y les explicamos. Muchas gracias. Bueno, nos dicen, ¿el incumplimiento de presupuestos tiene algún efecto en la evaluación de la gestión de la administración y la valoración de una empresa? Bueno, si recuerdan hace un ratico yo les hablaba de que yo tengo que analizar ese resultado. Voy a devolver por acá. Mira, precisar el grado de cumplimiento, desviación de los objetivos y las metas. Pero entonces no es solamente usted incumplió. Voy a devolverte la pregunta como para que reflexiones. ¿Qué pasa con el presupuesto del 2020 por allá en mayo? Ya había arrancado y no habíamos quedado todos quietos. Pues, ¿cómo vas a evaluar mal la administración porque no cumplió? No, pues, o sea, era obvio que todo estaba quieto, que no había producción, que las ventas en la mayoría de los casos se habían quedado quietas, otras al contrario se habían disparado. Entonces, vamos a suponer una empresa de alcohol, de tapabocas, de químicos, como todas estas cosas. ¿Será que fue una buena gestión administrativa? Claro, él tuvo que reaccionar, la administración tuvo que reaccionar para atender las necesidades, pero las ventas se aumentaron de pronto por la gestión, no, fue una cuestión que pasó simplemente. O al contrario, el que tenía su negocito y lo tuvo que cerrar. Entonces, no puedo decir que ese incumplimiento en el presupuesto sea necesariamente culpa de la gestión. Entonces, por eso es tan importante no quedarme con la variación subió y bajó. No, es profundizar por qué, cuáles fueron las causas y qué voy a hacer, qué decisión voy a tomar. Obviamente, en ese ejercicio te puedes dar cuenta, sí, definitivamente, aquí falta como más estrategias. Supongamos que la gerencia no ha tenido las suficientes estrategias, no se ha movido lo suficiente para alcanzar el objetivo. Y si eso después del análisis es la conclusión, bueno, ahí sí, entonces hay que, bueno, venga a ver qué vamos a hacer. Venga, por qué estamos como tan quietecitos y cuáles son las estrategias que nos vamos a plantear, ¿sí? Yo creo que ahí no sé si hay más preguntas. Sí, Ana, tenemos otra pregunta y nos dicen, ¿qué propuestas nuevas se pueden ofrecer a una compañía grande que ya tiene sus presupuestos, pero que la quiere cambiar, pues, o ampliar? Claro. Cuando yo quiero hacer un cambio, lo primero que necesito es revisar qué es eso. A ver, no es cambiar por cambiar, porque a veces tengo un ejercicio tan bien diseñado que por qué lo quiero cambiar. Lo importante, y yo siempre digo, todo está sujeto a una mejora. ¿Qué te gustaría mejorar? ¿Qué te gustaría? ¿Qué crees que no está funcionando bien en esa organización? Por ejemplo, es que me encantaría que esa ejecución presupuestal estuviera vinculada con mi informe de gestión, de modo que yo pueda hacerle un seguimiento, no solo cuando termino el año, sino que yo pueda ver cómo van esos indicadores. Entonces, eso es una opción de mejora, ¿cierto? Una acción de mejora también. ¿Qué le voy a mejorar al presupuesto? O si definitivamente digo, ay no, mi empresa es muy grande, manejo el presupuesto, pero esa ejecución presupuestal llega tarde, es súper complicada, hay que trabajar muchísimo para entender que esto fue lo que dijo la contabilidad y ponerlo como a igualarlo con el resultado presupuestal. Entonces, ahí sí, entonces decimos, bueno, venga que ahí hay un problema como en la estructura del presupuesto, hagamos un cambio, ¿sí? Pero entonces, la primera pregunta que te vas a hacer es, ¿qué te gustaría que mejorara en esa empresa? ¿Sí? A dónde quisieras, qué información quisieras que te diera el presupuesto, a dónde quisieras llegar con esa herramienta, ¿sí? A través
de esas preguntas y de ir encontrando esas opciones para mejorar, entonces se puede ir construyendo o buscando, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo muy salido de esto y es, si te vas para un almacén y vas a ir a comprar ropa, pues primero te preguntan, ¿qué está buscando? No sé, puede ser una camisa, unos zapatos, pero lo quiere casual, lo quiere elegante, ¿cierto? Entonces, yo tengo que definir primero qué quiero y de ahí puedo definir cuál es esa ruta, igual al presupuesto, qué quiero, para dónde voy y defino una ruta a seguir y las opciones de mejora o los cambios y empiezo a buscar. Entonces, si lo que quiero es cambiar el sistema presupuestal, empiezo a buscar qué opciones hay en el mercado, qué opciones me dan, por ejemplo, el software que estoy manejando en la contabilidad, la aplicación contable que estoy manejando para poder mejorar mi ejercicio presupuestal. ¿Sí? Ahí queda claro. Listo. Bueno. Bueno, tenemos Listo. esta otra pregunta. Si el Ajá, presupuesto cumple con el ciclo PHBA, ¿cómo puedo sí. asignar la periodicidad para él verificar y actuar cuando sale algo mal? Cuando el clima de Ujú. incertidumbre cambia, cuando se hace un buen negocio, se hace pues periódico un tiempo fijo o cuando algo cambia en el entorno. Excelente pregunta. Resulta que el seguimiento, el control es de todos los días. Cuando tú, por ejemplo, yo les hago una pregunta, ustedes tienen una caja y todo el tiempo están revisando que la caja esté cuadrada, que el dinero en bancos esté cuadrado. Si no lo hacen, pues también hay que hacerlo. Igual es el presupuesto, es estar haciéndole un seguimiento, porque si tú vas a ver tu caja después de 15 días o un mes, hay un faltante. ¿Y cuándo faltó? ¿Qué pasó? Se perdió el dinero, hicieron un registro que no era, pero ya eso de encontrarlo después de un poco de días puede ser un poquito complicado. Entonces, el presupuesto es similar. Hay que hacer como un seguimiento permanente, mayor cuando es un presupuesto, por ejemplo, un flujo de caja presupuestado, proyectado, es un seguimiento más al día a día. Normalmente, y de pronto, pues es muy difícil estar haciendo el seguimiento a todos los días que cumplí las ventas, pero sí normalmente yo puedo estar viendo, depende de los instrumentos que tenga, cómo va el progreso, cómo va el alcance de las ventas, si los gastos están subiendo mucho o mínimo cada mes, identificar una variación, identificar una ejecución presupuestal y decir, bueno, estas son las variaciones, ¿cuál es esa? Ya estoy haciendo la verificación cuando comparo y actúo, tomo la decisión, bueno, venga que es que esta dependencia me tiene los costos disparados en tal cosa, ¿qué es lo que pasa? Y vamos a revisar qué es lo que está pasando, ahí estamos actuando, tomamos la decisión, ajustamos como el problema que había y al mes siguiente vuelvo y verifico, vuelvo y tomo las decisiones, ¿sí? Entonces, eso es algo constante, no es verificar y actuar dentro de un año, cuando ya no hay mucho que hacer, ¿sí? Sobre todo en ese medio de incertidumbre. Ya enseguidita, para no anticiparme mucho, les voy a mostrar un modelo de presupuesto que me va a permitir hacer ese seguimiento y ese ajuste constante. ¿Listo? Listo, Ana. Creo que ahí no hay más preguntas para continuar. No, esa sería la última. Muchas gracias, Ok, Ana. muchas gracias. Bueno, entonces, hablando pues de esas ventajas, entonces el presupuesto nos va a ayudar a definir esos objetivos adecuados. Recuerden que una de las características de los objetivos es que deben ser medibles, deben ser alcanzables. Y entonces, a veces se fijan unos objetivos un poco descabellados, entonces el presupuesto nos ayuda a aterrizar. Venga, eso sí lo podemos alcanzar. ¿Cómo lo vamos a alcanzar? Porque el presupuesto, digamos que nos lleva a hacernos una cantidad de preguntas, ¿sí? Bueno, también cuando estamos haciendo el presupuesto nos ayuda a definir esa estructura organizacional adecuada. ¿Cómo así que estructura organizacional? ¿Alguna vez ustedes han tomado un estado de resultados y han hecho un comparativo de cómo es la porción, cuál es la proporción que tienen en gasto administrativo frente a los costos, frente a los ingresos? Y entonces uno dice, uy, esto está como, no sé, está como muy elevado. ¿Qué pasa?
Voy a revisar mi estructura. ¿Será que tengo mucha gente en la parte administrativa? ¿Cómo puedo buscar esa eficiencia? ¿Cómo puedo manejar estas cifras? Entonces también me va a ayudar a definir esa estructura organizacional y vamos también a delegar quién se va en el ejercicio. Ahorita que hablamos de la organización, voy a asignar esa responsabilidad. Mire, usted es gestión humana, usted se va a encargar del presupuesto del personal, del presupuesto de la jornada de la salud, así como hablando muy de manera general, ¿sí? Entonces, vamos a ayudar como a esa estructura organizacional. Vamos a incrementar la participación en todos los niveles de la organización. Total, el presupuesto no se debe construir simplemente por la gerencia, como les decía, o el dueño del negocio, voy a vender tanto, me voy a gastar tanto y aquí quedaron las metas para el próximo año. No, definitivamente necesitamos involucrar a todos los participantes, ¿sí? Porque es posible que volvamos al ejemplo anterior, yo quiera vender más. Vamos a hablar como de un negocio pequeñito. Entonces quiero vender más y yo me he puesto a pensar si con las personas que tengo, si esa persona es capaz de aumentar la producción o qué es lo que necesito o lo he tenido en cuenta para que me cuente, porque resulta que pensé en vender más, pero ni siquiera pensé que necesitaba, que con ese nivel de ventas que tengo pensado, necesito contratar a otra persona. Entonces, tuve en cuenta, digamos que a esa persona que está ya directamente en la ejecución. Entonces, digamos que este ejercicio presupuestal involucra a todo el mundo, ¿sí? ¿Cuánto es el tiempo que te vas a demorar en tal ejercicio? Bueno, nos obliga a mantener una información actualizada, datos históricos, seguimientos, que era un poco lo que hablamos hace un momentico, nos ayuda también a hacer el control de insumos. Vamos a hablar aquí un poquito de los costos. Y resulta que, ¿cuántos fijamos costos? Y decimos, voy a suponer que vamos a confeccionar, no sé, una camisa. Y entonces voy a decir que me voy a gastar tanto en tela, en hilos, en botones. Y entonces tengo unos costos estimados, no solo en cantidades, sino en precios. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cuál fue el consumo real de tela? ¿Existió algún desperdicio? Y eso me lo va a mostrar la información financiera cuando la comparo. Y entonces cuando yo miro cuál fue la producción y calculo un costo promedio unitario y comparo, voy a suponer que el costo promedio unitario dio 30.000 pesos y el real y el presupuestado era de 28.000 pesos. Entonces tengo una diferencia en una sola unidad de 2.000 pesos solo en materiales. ¿Qué está pasando? Entonces eso me lleva a hacer una revisión. ¿Qué está pasando con el inventario que tengo? Entonces eso es una herramienta, como les decía, de control, porque me va a ayudar también a que ese uso sea óptimo. Entonces yo evalúo, ¿yo calculé mal o es que efectivamente ese desperdicio se está dando y necesito corregir en la acción para que no se dé tanto desperdicio? Por poner así un ejemplo muy general. Obliga a hacer ese análisis periódico del que hablábamos, constante, facilita el control administrativo y ayuda a la creatividad. Miren, nosotros no solo es creativo el que pinta un cuadro, el que compone una canción, nosotros tenemos que ser creativos todos los días hasta para poder conversar con nuestros colaboradores, para poder pensar una salida diferente, para repensarnos. Y volviendo al ejemplo de la pandemia, esta semana escuchaba un video, creo que era de Cámara de Comercio, de una señora que tenía un restaurante y decía, yo decía, maldita pandemia, pero hoy digo, bendita pandemia. ¿Cómo esa situación tan dura le obligó a tantas personas a repensarse, a ser creativos, a buscar soluciones? Y entonces sacaron como toda esa creatividad y encontraron una oportunidad maravillosa de crecimiento. Y eso también hace el presupuesto. Motiva a que busques alternativas, salidas, nuevas formas de hacer, ¿sí? Entonces, eso nos ayuda a mejorar muchísimo a nivel empresarial.
Y ni se diga con el ejercicio operacional, con la eficiencia. Yo puedo estar midiendo, vamos a suponer una planta de producción donde yo tengo estimado que las personas que me voy a gastar, volvamos al ejemplo de la confección. Vamos a suponer que yo calculo que una persona se gasta tantos minutos en la elaboración de esta prenda. Pero cuando termino, me doy cuenta que el costo está súper elevado, que nos hemos gastado muchísimo más, entonces que eso también me invita a ser más eficiente, a buscar alternativas. ¿Será que hay mucho ausentismo? ¿La gente se me está enfermando? ¿Cuáles son los problemas y cómo puedo solucionarlos? ¿Será que necesito mejores condiciones para que mi gente sea más productiva? Entonces, miren cómo solo desde proyectarme y comparar esa proyección con esa realidad, miren todo lo que yo puedo hacer, todo lo que puedo mejorar en mi organización. ¿Listo? Ahora nos decían esa incertidumbre, entonces nos está ayudando a disminuir esa incertidumbre porque estamos todo el día leyendo lo que está pasando, reaccionando de manera creativa. Nos está permitiendo entonces ese enlace entre ese objetivo y cómo voy a construir ese camino, cómo, con los medios, con los recursos para poder llegar hasta allá. Hablamos de la productividad y la eficiencia, también ser muy flexibles. A veces somos bastante radicales en que esto fue lo que yo planeé. No, es que el presupuesto debe ser flexible, debe adaptarse a cualquier cambio interno, externo, del entorno. Debo ser como tan rápido que puedo reaccionar y hacer un cambio para poder tener esa nueva proyección. Adicional, cuando hago ese presupuesto de efectivo, esa proyección de efectivo, entonces voy a tener unos planes concretos para decir, bueno, tengo como un faltante en caja, pero faltante en el sentido de que me falta recurso, y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál será la mejor estrategia? ¿Cuál es el plazo que debo buscar? Porque también creo que mucho nos pasa que necesitamos dinero. Ahorita les ponía un ejemplo. Llegó febrero, cesantías. Ay, no tengo plata en el banco. ¿Qué voy a hacer? Entonces, lo que me ofrezcan. O sea, me ofreció este banco, vea, le ofrezco este crédito, así súper rápido, a 5 años, con esta tasa, y como necesito plata, le recibo. Y resulta que, venga, y usted sí necesitaba ese crédito a 5 años. No se ha puesto a pensar que su faltante, si usted tiene proyectado el dinero que le falta en esa caja, solamente son 6 meses, son 3 meses. ¿Para qué vas a tomar como ese crédito con esas condiciones? Entonces, cuando yo hago esa planeación, yo puedo determinar el plazo ideal, puedo escoger y darme el lujo de decir, con este banco no, con este sí, me gusta más esta tasa de interés, estas son las condiciones. Entonces, cuando yo decido con tranquilidad, no con el afán de necesitar el dinero, entonces, pues digamos que el costo de esa deuda va a ser muchísimo mejor, como las condiciones de ese crédito se van a ajustar mucho a mi necesidad, porque es que a veces tengo unos endeudamientos y a veces ni siquiera necesitaba todo ese dinero, o termino como que necesitaba para las cesantías y tomé un préstamo. Por aquí no tenía y tomé otro préstamo. Y nos vemos, que sé que es el caso de muchas empresas, son 5 o 6 créditos, administre pues eso, tengo que estar pendiente del pago, del vencimiento, de recoger el dinero para esta cuota, para esta otra cuota, y se vuelve uno como trabajando en función de poder pagarle a los bancos o a esos acreedores. Entonces, ¿cómo voy yo a hacer una buena planeación? Y digo, bueno, venga, vamos a recoger esto en una sola deuda, cuáles son las condiciones, el plazo ideal, lo proyecto y tomo la decisión, ¿sí? Entonces, miremos que eso es muy importante también para el manejo del dinero, no solo para proyectar gastos, como nos decía ahora la participante, ¿cierto? Permite la responsabilidad en el cumplimiento de las metas, y es que como ya dirigí en la dirección, yo ya asigné quién iba a realizar, yo ya sé quién es el responsable, pues pido cuentas también a esos responsables. Bueno,
con respecto a estos objetivos y recursos, cuáles son esos métodos, esos cambios y cuáles son las políticas que voy a empezar a definir, ¿sí? A través de esa observación puedo empezar a elegir unas políticas para tener en cuenta. Voy a poner, no sé, como unas condiciones. Voy a poner un ejemplo. Cuando vas a hacer el presupuesto del otro año y vas a invitar a tus colaboradores a que hagan ese presupuesto, les vas a poner como esas condiciones. Bueno, para el otro año vamos a estimar, por ejemplo, un crecimiento vamos a trabajar con un incremento en el precio de tanto, ¿qué es lo que estamos esperando? Aunque, bueno, ahorita vamos a ver que el incremento en el precio, pues, no necesariamente puede ser una política, pero también puede ser una política. Después del análisis de mercados y decidieron hacer un ajuste real en el precio. Perfecto. Entonces, también a través de ese presupuesto puedo definir unas políticas. Ana, ¿me vas a hablar? No, no tenemos Ok. alguna interacción hasta el momento. Muchas gracias. Vale. Bueno, perfecto. Gracias. Bueno, entonces, estamos hoy, tomamos el pasado, que es la contabilidad, el futuro, que es ese presupuesto, es identificar cuáles fueron esos hechos que sucedieron y a partir de todo eso que sucedió, qué es lo que estoy esperando que suceda. La contabilidad financiera nos va a recoger como esa información y el presupuesto es una herramienta de la contabilidad administrativa. Sabemos que el presupuesto no es un estado financiero de propósito general, es algo que yo hago con un objeto, con un objetivo administrativo, ¿sí? Entonces, va a resumir, tiene unas condiciones para ser presentado, es decir, la información financiera se basa en unas normas y tiene que ser presentado, la estructura del balance, del estado de resultados, hay unas normas para su presentación y se presentan de manera histórica. Entonces, resulta que en el presupuesto, no, yo puedo mirar como lo quiero ver. Voy a poner un ejemplo. Es que para mí la cartera es, no sé, es como la columna vertebral de mi organización. Supongamos que estoy hablando de una compañía o de una cooperativa donde como que algo importante en ella es el crédito. Ah, no, pero es que la cartera no hace parte de los ingresos y de los gastos. No, no pasa nada. Ven, porque es que es un elemento importante en nuestro recurso. ¿Cuánto recurso voy a entregar y cuánto voy a recuperar? ¿Cómo puedo estructurarlo? Entonces yo puedo estructurar un informe presupuestal muy como a mi medida, muy a la necesidad particular. La contabilidad y lo que pasó, eso no tiene cambio, pero el presupuesto sí tiene cambio. Sí lo puedo adaptar, sí puedo volver a planear, sí puedo generar como unos cambios a partir de todo eso que sucedió. Y ahora sí llegamos a un punto importante que creo que nos da respuesta también a algunas de las preguntas que nos estaban haciendo ahorita y es acerca de los tipos de presupuesto. Entonces, pues vamos a hablar como de un presupuesto tradicional. ¿Qué hace ese presupuesto tradicional, digámoslo así? Recoge los presupuestos de la operación, recoge el presupuesto de gastos, de ingresos y consolida para sacar un presupuesto maestro, un presupuesto general. ¿En qué se basa? Normalmente se basa en la tendencia. ¿Cuál es el histórico de ventas de los últimos 5 años? Entonces las ventas vienen así y entonces calculo cómo va a ser la venta del siguiente año. Los gastos vienen así, entonces le calculo un incrementico o qué voy a hacer para mejorarlo en el siguiente año. Y entonces ahí hablamos de un presupuesto como tradicional y vamos a hablar ahorita del presupuesto de base cero. Y entonces no tengo una historia o simplemente voy a hacer caso omiso y me voy a plantear un presupuesto basado en los objetivos que hoy tengo. Un presupuesto de base cero, un emprendedor. Entonces estoy empezando a crear mi negocio, estoy empezando a identificar cuál es ese mercado objetivo, cuál es ese análisis de la demanda, estoy haciendo el análisis de la demanda y voy a decir cuál es esa demanda, cuál es esa porcioncita del mercado que yo voy a tomar. Y cuando yo decido eso,
proyecto mis ventas. Y cuando proyecto mis ventas, calculo, para vender esto, ¿qué necesito? ¿Cuáles son esos? Hablando de una empresa de producción, ¿cierto? ¿Qué es eso que necesito? Vamos a hablar de una empresa de servicios para no siempre tomar el ejemplo de la empresa de producción. Entonces, vamos a suponer que presto unos servicios de talleres, bueno, de formación, digámoslo así. Entonces, yo el otro año aspiro vender tanto. ¿Cuántos talleres vas a realizar? Listo. ¿Qué necesitas para hacer esos talleres? Necesito las facilitadoras, necesito el material, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a agregar ahí? Y eso es un presupuesto base cero. Pensar qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y cuantificarlo. Un presupuesto por programa. Ahorita les ponía el ejemplo, digamos, por programa, por actividad. Entonces vamos a hacer un programa de, supongamos que a nivel salud. Entonces hay un programa para el adulto mayor, ¿sí? O en el municipio, por decir algo. Entonces ya tengo el programa del adulto mayor y entonces de ese programa, ¿qué se desprende? ¿Cuáles son esos presupuestos que se van como amarrar a ese programa para también tener un presupuesto general? Miremos que de cierta manera como que ellos se van como entrelazando. Y entonces, ¿cómo voy a llevar a la ejecución de ese programa o de una actividad? Les decía, el día de la Semana de la Salud en las empresas. Entonces, una actividad muy particular. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el encuentro de fin de año. Eso también es otra actividad. Entonces, en esa actividad, ¿qué pretendo? ¿Cuántas personas van a participar? ¿Cuál va a ser el costo de la alimentación, por poner un ejemplo, o a quiénes voy a invitar? Y ahí voy a encontrar entonces unos resultados. Entonces, estoy hablando de un presupuesto de una actividad, pues ahí solamente estoy hablando de un presupuesto de gastos, por ejemplo. Pero cuando estoy hablando ya de un presupuesto más general, pues ya también puedo estar pensando cuál es ese ingreso que está asociado, ¿cierto? Supongamos que acá estemos hablando en un programa del adulto mayor y estoy hablando de una fundación. ¿Cuántos son los aportes? ¿Cuántas son las donaciones que voy a recibir para poder ejecutar ese programa, ¿cierto? No solamente tengo que hablar de ventas. Bueno, y viene el que está en verde, que es el que les digo que fundamental. Pues, o sea, digamos que es el mismo presupuesto, pero su flexibilidad es mayor. Es un presupuesto rotativo. ¿Qué es rotativo? Yo todo el tiempo le estoy haciendo seguimiento. Entonces, por ejemplo, proyecto un año y ya sé cómo va a estar el mes de septiembre. Pero desde ahorita, desde agosto, yo ya tengo un presupuesto de septiembre. Voy a mirar cómo han estado las ventas y si esas ventas que estoy esperando para el mes de septiembre sí se van a poder dar. Entonces voy a empezar a analizar, bueno, cómo está el mercado, qué está pasando con esas ventas, si voy a lograrlo, cómo están los gastos, cómo están los servicios públicos este mes. ¿Será que me aumentaron el arrendamiento? Entonces, yo había presupuestado algo fijo para todo el año, pero aquí hay un cambio importante en el arrendamiento, tuve que cambiar el local por otro y entonces voy a modificar ese valor en mi presupuesto. Entonces, miremos que estoy haciendo ahí un cambio constante, no algo rígido de todo un año, sino que cada mesecito, así tenga presupuesto, voy a modificar y voy a hacerle seguimiento a lo que me espera. Entonces, eso casi que se convierte en una lista de chequeo de cumplí este gasto, voy cumpliendo estos ingresos y voy haciéndole ese seguimiento. Ese presupuesto rotativo, ese presupuesto flexible, te va a ayudar a estar como haciéndole un seguimiento muy, por ahí hay una palabra muy coloquial que es como respirándole en el cuello al presupuesto, es como que eso se dé, o sea, cómo le estoy haciendo ese seguimiento para no recibir como sorpresas. Y el presupuesto de contingencias, que volviendo al ejemplo anterior, creo que a muchos nos tocó hacer un presupuesto de contingencia. Entonces, ¿quiénes habían utilizado mascarillas? ¿Quiénes habían utilizado alcohol, gel, tapetes, avisos? Bueno, ¿qué pasó? Entonces, para poder abrir, necesito sacar un plan
Y entonces, ¿cuál es esa contingencia? Para poder atender esa contingencia que fue la pandemia. Entonces, necesité hacer un ajuste, hacer un presupuesto para la contingencia y hacer un ajuste a mi presupuesto, porque antes yo no tenía todas esas condiciones, que el distanciamiento, que implicaba todo eso en mi ejercicio, ¿cierto? Entonces, la empresa puede adaptar siempre un presupuesto como continuo, hablando de este último, ¿cierto? Revisar los resultados al final de cada mes, de cada trimestre. Yo recomiendo que sea mejor al final de cada mes y seguir proyectando lo que viene, ¿sí? Evaluar si ese presupuesto también que tengo para el próximo mes es el presupuesto pertinente o si requiere algún ajuste. Bueno, hasta ahí tenemos preguntas. No, Ana, hasta el momento no tenemos preguntas. Les recordamos a los asistentes que pueden ir formulándolas para que hagamos bien interactivo este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, les he mencionado en varios momentos que tenemos que estar leyendo allá afuera. Resulta que no solamente el presupuesto depende de mi negocio, depende de lo que yo quiera alcanzar o de lo que yo creo que voy a alcanzar, sino que yo también tengo que estar haciendo una lectura interna, pues una interna y una externa, ¿sí? ¿Qué pasa en ese análisis externo? Les voy a hacer como unas preguntas aquí como para que cada uno reflexione. ¿Qué pasa con esos cambios económicos? ¿A quiénes de los que están en este momento en esta charla, por ejemplo, la situación económica del país los puede estar afectando? ¿A quiénes la situación económica en la tasa de cambio, con el dólar, con el euro, que se ha presentado en los últimos meses, los afectó? ¿Cierto que sí? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las expectativas? Con la inflación, ¿qué me dicen entonces? ¿Cómo está la inflación en este momento? ¿Eso qué incidencia puede tener para mi empresa? Si la inflación es ese crecimiento de los precios, ese aumento generalizado de los precios, entonces, ¿qué pasa con el precio de mi producto? Lo voy a ajustar ya. Voy a esperar hasta diciembre para ajustarlo, ¿sí? Y entonces ahí hay una cantidad de situaciones económicas. Otra pregunta, ¿qué les pasó cuando a nivel político, social, se presentaron todos estos problemas, se presentó ese paro, todas esas que no dejaban pasar los alimentos, que no dejaban pasar los pollitos, entonces esa escasez de pollo, por ejemplo, yendo pues como a un caso muy puntual, ¿qué pasó? Eso los afectó. Esa situación de ese paro, por ejemplo, afectó total, ¿cierto? ¿Cuáles fueron las incidencias en el precio, en los costos de los insumos? ¿Qué pasó con el personal? También a nivel, por ejemplo, ambiental, ¿cuáles son esas condiciones que ya me están exigiendo para la producción? ¿Qué está pasando con el gas? Por decir cualquier cosa. Y yo necesito gas para mi producción. Estoy pensando alternativas, voy a esperar a que algo llegue y que yo luego diga, ¿qué voy a hacer? Entonces, miren cómo esa lectura de lo que está pasando allá afuera me va a servir muchísimo para empezar a hacer una proyección, para poder empezar a definir cómo a dónde es que voy a llegar. Y entonces, también entonces estoy haciendo como no solamente cuestiones así tan económicas, tan políticas. ¿Qué pasa si usted tiene un almacén? Vamos a suponer que tenemos una papelería en el parque de un municipio y empezaron a arreglar el parque. Y como estamos a una cuadra del parque, esa calle estuvo cerrada 6 meses. Entonces la gente normalmente se va por el otro lado y va a la papelería de la manzana siguiente. Eso tiene una incidencia y es una cuestión muy física, muy de simplemente cerraron la calle por hacer un arreglo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo eso afectó su presupuesto? ¿Cuál va a ser su estrategia, cierto? Entonces, es estar haciendo esa lectura de ese entorno para mirar cómo eso va a incidir ya en mis resultados. Adicional, tengo que revisar a manera interna mis estados financieros. ¿Cómo fue la ejecución? ¿Cómo fue el ingreso, el costo, el gasto de los meses anteriores? Y no solo la cifra. Es importante que miremos periodos
para poder mirar tendencias. Por ejemplo, vamos a hablar de los gastos. Yo puedo observar que los gastos en el año 1 fueron 100 pesos, en el año 2 fueron 120, en el año 3 fueron 140. Yo digo, uy, ¿por qué se están disparando los gastos? Tienen un crecimiento como el 20% cada mes, cada año, y mientras que mis ventas no tienen un crecimiento tan alto. ¿Qué está pasando? Eso es lo que me invita a profundizar y a definir las estrategias. Entonces voy a hacer unos ajustes, estos gastos se están incrementando mucho, voy a tomar estas decisiones y espero bajar mi gasto para el próximo año. Entonces ya no va a ser 140, espero gastarme 130.000 pesos en gastos, porque implementé unos planes especiales, unas acciones especiales para disminución del gasto administrativo, por poner un ejemplo. ¿Cuáles son esos clientes? ¿A dónde voy a llegar? ¿Cómo están mis procesos de producción, de administración? Y cuantificar todo eso para llevarlo luego a cifras. Ya les alcancé a hablar. Entonces, ¿cuáles son esos elementos para elaborar un presupuesto? Digamos que cuando estamos en una empresa de producción, vamos a decir que el presupuesto es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque tiene como más ingredientes, más elementos. Pero resulta que yo puedo presupuestar para una empresa de servicios perfectamente. Es que no vendo, no tengo ventas de servicios, solamente recibo donaciones porque es que soy una fundación. No, también, es que también podemos hacer un presupuesto con los ingresos por donación, ¿cierto? Y entonces, aquí de manera muy general, tomando como les decía, el más complejo, que es el presupuesto de una empresa de producción. Entonces, digamos que esta sería como la secuencia del presupuesto que necesito. Si yo defino cuántas ventas voy a realizar el siguiente periodo, el siguiente año, importante, no solamente es en el año 2022, 2023, voy a vender tanto, sino en el mes. O sea, la idea es que yo haga un presupuesto por cada mes. Y una invitación es que, bueno, voy a esperar hasta diciembre para hacer el presupuesto del 2023. No, haga ya el presupuesto de septiembre. Anímese, empiece a hacer el ejercicio y por allá que estemos en octubre, trate de proyectarse su próximo año y empiece a mirar cómo le va, qué puede ir mejorando. Van a ver cómo es una muy buena herramienta. Entonces, después del presupuesto de ventas, esas ventas me van a decir, bueno, como yo quiero subir en ventas, entonces me van a decir cuánto tengo que subir en la producción, porque para poder atender estas ventas necesito una mayor producción. Y entonces, con ese presupuesto de producción, voy a tener un presupuesto de compras. Ya vamos a profundizar un poquito. Y con el presupuesto de compras voy a tener un presupuesto de gastos, no solamente de venta, de administración también, de publicidad, de investigación y desarrollo, porque entonces, bueno, ¿cuáles son las necesidades? Porque necesito buscar nuevas alternativas, voy a mejorar mi producto y presupuestos generales de administración. Básicamente, todo esto, ahorita uno de ustedes me hacía una pregunta, entonces miren todos los elementos que existen dentro de un presupuesto. Y entonces si te vas, por ejemplo, para donde el jefe o el director de mercado de publicidad, pues solamente va a ser un presupuesto de egresos por la publicidad. Pero cuando integras todos estos presupuestos, esto se vuelve el presupuesto maestro, ¿sí? Ya tiene incorporados ventas, costos, gastos. ¿Cómo entonces se hace ese presupuesto? ¿Nada de preguntas? ¿Sigo? Ok. Bueno, como les decía, toda la empresa se moviliza en función de elaborar el presupuesto. Y entonces la primera tarea de la dirección es definir esos objetivos de crecimiento. Entonces encontramos que hay una planeación estratégica que vamos a empezar a aterrizar, ya la vamos a traer a un plan de acción, a un plan operativo, y en ese plan operativo lo que voy a hacer es valorar ese plan operativo, traerlo como a esa realidad, ¿sí? Y entonces entra el área comercial a decir, bueno, es que la gerencia dice que quiere crecer el 20%. Bueno, y aquí quiero
llamar la atención con algo. Muchas veces comparamos cifras y digo, vamos a comparar las ventas del 2021 con las ventas del 2022. Entonces digo, vendí 100 pesos en el 2021, pues para hacer fácil el ejercicio, o 100 millones, pues. Vendí 100 millones en el 2021 y vendí 110 millones en el 2022. Uy, qué bien, crecí un 10%. De verdad, estamos mirando cifras. ¿Y qué pasó con el precio de venta? Ah, sí, ¿verdad? Lo que pasa es que el precio de venta tocó ajustarlo, entonces tocó aumentar el precio de venta porque la inflación está llegando pues supremamente elevada, estamos en agosto y la inflación va disparada. Si has crecido en ventas realmente ese 10% o ese incremento en la cifra, tiene ahí guardadita la inflación. ¿Cuál es tu crecimiento real? ¿Sí? Entonces, miren cómo es de importante en el presupuesto no solamente mirar valores, sino mirar cantidades. ¿Cuál es tu proyección de ventas? ¿Cuántas unidades de ventas estás esperando hacer? Esto sobre todo para quienes van a empezar a hacer el ejercicio de presupuesto, para quienes de pronto no tienen un presupuesto muy estructurado, una empresa muy estructurada. Y es que empezamos a mirar el presupuesto de manera muy general y es profundizar entonces en el ejercicio y hacer el análisis en cantidades y en valores. Entonces, el área de ventas, el área comercial de ventas, de mercadeo, de publicidad, ¿qué es lo que va a hacer para definir las estrategias que van a llevar al cumplimiento de este objetivo? Y como estos ya definieron unos objetivos, una estrategia de publicidad para poder traer más gente, van a poner como la meta a la producción. Y entonces, cuando tengo la meta para mi producción, yo le digo, mira, las ventas fueron, volviendo al caso anterior, 100.000 unidades el año anterior y quiero vender 120.000 unidades, quiero un crecimiento del 20%. En mis ventas, en mis unidades, por lo tanto, producción, vas a producir 20% más. Y producción dice, bueno, ¿yo qué necesito para esa producción? Pero venga, yo en este momento la capacidad en planta la tengo full. Yo necesito conseguir más gente. La máquina que tengo no me alcanza para la producción que usted quiere. Vamos a invertir. Y acá viene algo supremamente como importante y es que muchas veces nos deslumbramos con el crecimiento y no evaluamos el crecimiento. Miren la importancia de tener un presupuesto. Si yo me anticipo y pienso todas las implicaciones en el crecimiento, entonces llegó un comprador grandísimo y me va a hacer un pedido y yo digo, wow, tal institución, tal negocio me va a comprar tanto, es de renombre, allá va a estar mi producto y entonces invierto en maquinaria, contrato personal. ¿Qué implicaciones tiene? Con esas nuevas contrataciones, con esas inversiones, sigue siendo viable mi ejercicio. Sí, sigo teniendo la rentabilidad que tenía. Entonces, siempre evaluemos, antes de pensar en el crecimiento, evaluemos qué tanto me conviene. Porque a veces por crecer, por pensar que voy a vender mucho, lo que hago es poner en riesgo mi estabilidad. Entonces, volvemos aquí al ejemplo de la producción y resulta que entonces este jefe de producción empieza a pensar, bueno, ¿cuáles son las capacidades? Mi maquinaria no alcanzo, entonces tengo que comprar otra maquinaria. Bueno, ¿y aquí dónde vamos a poner la máquina? Aquí no cabe. Entonces hay que hacer una adecuación o tenemos que alquilar una bodega más grande. ¿Listo? Supongamos que todo quedó definido, listo, vamos a apostarle al crecimiento, vamos a conseguir una bodega, una maquinaria, vamos a conseguir nuevo personal y que necesitamos ahora calcular cuáles son esas materias primas para poder atender la necesidad en esta área comercial que me plantea el crecimiento de ventas. Bueno, y entonces ya con esta situación viene, digamos que desarrollo humano, organizacional, gestión humana, como se llame, o simplemente el mismo dueño y empieza a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer
cuáles van a ser mis políticas de contratación, cómo van a ser esos salarios, cuáles son esos otros salarios, esas capacitaciones, cuáles son esos planes que tengo dentro de mi ejercicio para poder pues darle una buena calidad a todo este personal que está aquí comprometido con nosotros, ¿cierto? Y entonces viene, digamos que ese presupuesto desde la parte humana y también administración va a involucrarse en decir, bueno, es que esto se creció mucho, entonces necesitamos un vigilante, porque es que ya la bodega está en otro lado, es que los servicios públicos van a ser más altos, es que la bodega anterior no tenía administración y ahorita tengo que pagar una cuota de administración. Y entonces miren cómo todo esto se va viniendo como en cascada y todo se va articulando. Entonces no es solamente, voy a hacer un presupuesto de gastos. No, el presupuesto de gastos es este último. Miremos todos los presupuestos que hay ahí como antes de ese presupuesto. Entonces, todos esos ejercicios se valoran, vamos a asignarle unos recursos para poder cubrir esas necesidades. Entonces voy a hacer la proyección del estado de resultados, ahí voy a analizar cuántos van a ser mis impuestos y una cosa muy importante, voy a hacer un flujo de caja proyectado. Recuerden que no es lo mismo vender a recibir el dinero. Entonces es que yo le estoy dando 30 días a mis clientes me están pagando en 45 días. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces proyecto las entradas de dinero y resulta que es que yo quiero crecer estas ventas, donde estaba diciendo que iba a crecer las ventas en el 20%, pero es que producción, ¿será que se incrementa la salida del dinero aquí cuando entran las ventas? No. Resulta que es que producción tiene que empezar su producción mucho antes para poder tener disponible el inventario para que ventas pueda realizar su labor, ¿cierto? Cuando hay que pagar esas facturas, por ejemplo, de todas estas materias primas, ¿sí? Y entonces, en ese presupuesto efectivo de entradas, de salidas, yo puedo determinar esos excedentes de tesorería y decir, voy a invertir, voy a hacer una reservita para poder atender las necesidades del pico de producción que tengo en octubre, por poner un ejemplo. Voy a simplemente necesitar un crédito, voy a buscar un crédito con estas condiciones, ¿sí? Entonces, digamos que este es como todo el ejercicio que se desarrolla en función del presupuesto. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿No hay preguntas? Bueno. No, Ana, no tenemos preguntas hasta el momento. Ok, listo. Bueno, entonces, yo les explicaba hace un momento cómo podemos proyectar esas ventas. Entonces, vamos a hacer como unos grafiquitos. Miren, enero, febrero, marzo, o año 1, año 2, o 2018, 2019, 2020. Sí, podemos hacer como diferentes ejercicios para poder mirar cómo está. A veces son tantas cifras, ya les voy a mostrar un presupuesto real, que uno dice, ay no, qué cantidad de números. Y al que no le gustan los números, peor. Como que dice, ay no, déjeme a mí con mi negocio, porque yo en números no, qué pereza. Pero cuando tenemos un grafiquito de estos, como que yo digo, ve, siempre es que como que hemos crecido todo lo que llevamos de este semestre. Bueno, ve, ¿qué voy a hacer? Quiero llegar hasta aquí. Esa va a ser la meta para el próximo mes, ¿cierto? Entonces, bueno, son como ayudas que podemos tener. Ahorita les explicaba, ya quiero mostrarles todo eso que les expliqué en esta diapositiva de cómo se encadena uno con otro, lo vamos a ver un poco ya más a nivel de ejemplo. ¿Listo? Y entonces, ventas define una cantidad a vender. Vamos a poner un ejemplo, es una empresa de uniformes y entonces tiene 3 tipos de productos. Va a vender camisas, delantales y pantalones. Y estas son las unidades. ¿Qué ventas me dijo? Venga, es que estas son las unidades para el año entrante. Y entonces podemos separar por mes, aquí lo pusimos pues por trimestre, como para que se nos acomodara en la diapositiva, pero lo puedo poner para cada mes, ¿cierto? Entonces este primer trimestre de estos 82 voy a vender un 30%. Y pilas,
que este ejercicio, esta distribución, me lo da mucho el conocimiento del negocio. Pregunta, en un hotel, ¿el hotel será que vende siempre lo mismo? Cada mes sus ventas son similares. ¿Cierto que no? Normalmente tiene picos en las temporadas de vacaciones. Entonces, seguramente va a estar más disparado por allá en enero, en junio, en diciembre. Vamos a pensar en esta empresa de uniformes. Normalmente el año arranca vendiéndose uniformes para la dotación de empresas, de colegios. Entonces, ¿dónde voy a ver la mayor cantidad de ventas? En diciembre y en enero, pues que sería el primero y el último trimestre, en este ejemplo. Entonces van a establecer ustedes, por eso es tan importante hacer el presupuesto mensual, para que ustedes puedan establecer, bueno, cómo se va a comportar esto en un mes, cómo se comporta el otro, pilas que es que la temporada es fría, entonces yo tengo que seguir pagando nóminas, pero no voy a tener nuevos huéspedes en mi hotel. Entonces, si sigo pagando nómina, bueno, ahí va a haber una diferencia y un faltante en caja, que ¿cómo lo voy a hacer? Ah, es que yo tengo la reserva para cubrir este dinero que me está que me está haciendo falta, ¿cierto? Este déficit que me está haciendo falta, que tengo pues ahí como pendiente. ¿Listo? Entonces, mire cómo hacemos la proyección. Es posible que el producto de camisas tenga un comportamiento diferente al de delantales. Ya cada uno va a ir conociendo, conoce su negocio y entra a establecer esa proyección de ventas. Y como ya está el presupuesto de ventas y está la proyección de unidades calculada también para la producción, yo le digo producción, esto es lo que quiero vender, y producción viene y dice, bueno, pero es que no solamente voy a producir esto, sino que tengo que dejar, es posible, en algunos negocios hay que dejar un inventario, un stock de inventarios para poder atender las necesidades que vienen. Entonces, resulta que producción dice, ok, si vamos a vender 24.000 unidades, yo necesito tener un stock, vamos a decir, poner un ejemplo, que puede ser muy elevado, pues, pero vamos a poner un stock del 10%. Entonces, de 24.000 unidades, voy a mantener 2.400 unidades siempre en stock, o el 1%, 248 unidades, ¿listo? Para poder atender las necesidades de los primeros días del mes siguiente. Y después de esto, él empieza, producción, a hacer cálculos, cuál es el consumo en materiales, cuántas horas de mano de obra va a necesitar, porque ya luego va a pasarle su proyecto a gestión humana para que le haga la contratación. Ellos se tendrán que pensar cómo entonces van a hacer la capacitación de este personal, porque no es lo mismo tener una persona experta en el manejo de esta máquina que llegue una persona a capacitarse, que llegue nueva, por ejemplo. Entonces, vienen a hacerse todas estas preguntas y a dejarlas registradas en unos cuadros que viene a ser el presupuesto. Aquí tenemos un presupuesto, un ejemplo de un presupuesto de gastos fijos. Entonces, ¿cuáles son tus gastos fijos? Ah, es que mi negocio es pequeñito, entonces yo voy a pagar solamente mi salario. Por poner un ejemplo, me pago el mínimo. Otra cosa aquí, muchos empresarios pequeños ni siquiera sacan su salario y a veces terminamos como mezclando el dinero del negocio con el dinero de la casa. De ahí se merca y entonces dígame pues para hacer un presupuesto. Entonces es mejor ponerse un salario. Entonces este es el empresario que está empezando, se puso su salario, se va a pagar sus prestaciones, entonces va a sacar una provisión, su seguridad social, por poner un ejemplo, y cuánto le está costando el arrendamiento del local, los servicios públicos, cuánto se gasta en elementos de aseo. Y vamos a suponer que esta persona resulta que tiene unos gastos fijos de 1.467.000 pesos en un mes. Y ya tenemos, por ejemplo, un cálculo de las ventas. Voy a valorar las ventas, cuánto representa eso en dinero. Voy a calcular los gastos fijos, calculé mi producción. Entonces, voy a hacer un primer ejercicio. Este está muy resumido. Ahorita les muestro uno un poquito más grueso. Este es como para el ejemplo acá de la diapositiva. Y entonces voy a proyectar mis resultados.
Entonces tengo los ingresos, los costos, la utilidad bruta. Miren que tiene esa estructura, digamos, que me presenta el estado de resultados, los gastos financieros. Y miren que aquí les estoy escribiendo el real de julio. Entonces, el real quiere decir que lo que salió de la contabilidad. Entonces, la contabilidad me dice que realmente tuve una venta de 8 millones de pesos. Como yo ya tenía esto construido, yo voy a decir, si en julio vendí 8, ay, agosto como que es un poquito más frío. ¿Será que sí soy capaz de vender los 10? Y hago todo ese análisis que les conté. Y yo ya tomo una decisión. Si voy a dejar estos 10 millones acá o si más bien los quiero modificar y los quiero bajar, ¿sí? O cuáles son mis estrategias, porque tengo que vender 2 millones de pesos más en un mes que puede ser muchísimo más frío. Ah, pero es que septiembre, sí, es el Día del Amor y la Amistad y voy a tener más ventas. Entonces, acá observemos que tenemos el gasto fijo. Ya se me perdió algo acá. Los costos y los gastos fijos están fijos, la utilidad bruta y cómo se comportan los resultados. ¿Listo? Decirles a esto, cada rengloncito de estos se le hace zoom. Entonces yo a esto le diría, muéstreme ingresos del mes, pero un momentico, yo quiero que me muestre cuánto vendí en camisas, cuánto en delantales, cuánto en pantalones. Y en mi contabilidad, pues puedo utilizar lo que llamo centros de costos y entonces poder entender cómo fue el ejercicio de las camisas, de los pantalones, ¿sí? De cada uno de esos productos que tenemos allí en nuestro ejemplo. Voy a mostrarles, antes de pasar a la proyección del efectivo, voy a mostrarles un ejercicio, perdón, en Excel. Bueno, como un modelo, digámoslo así. Resulta que, ahorita les ponía un ejemplo, supongamos que yo tengo una empresa que voy a hacer unos talleres, ¿listo? Y entonces, este es un presupuesto por cada taller. Y entonces puedo ponerle el nombre a un centro de costos. Les ponía un ejemplo de una persona que tiene, entonces hace unos talleres, pero también vende unos productos. Entonces, el centro de costos serían talleres. Es un laboratorio, digamos, y qué talleres va a realizar esta señora, ¿listo? Entonces tiene un taller de matemáticas, de Excel, etcétera. Y cuáles son las sesiones que va a ofrecer por mes. Es que en enero es muy frío, no voy a atender. Observemos cómo la línea de tiempo es tan importante y cómo empiezo ya a involucrar varias cosas. Entonces, ¿cuántas sesiones? En enero no voy a atender, pero ya empiezo a atender en febrero, en junio hay vacaciones. ¿Cómo estoy presupuestándome ya en tiempo, en actividades, en cantidad de actividades? ¿Cuántas personas creo que van a venir? Y si estas personas me van a pagar, entonces, ¿cuál sería el ingreso asociado para calcular 15 personas mínimo que lleguen? Bueno, luego, ¿qué necesito para ofrecer un taller, supongamos, de matemáticas? Entonces, como aquí hay 12 sesiones, pues voy a pagar simplemente honorario, así vengan 15 personas a cada sesión, pues entonces, ¿cuántas son las horas? Y entonces voy a relacionar las horas por sesión, por poner un ejemplo, el valor de quien me va a dictar ese taller, y entonces aquí voy a tener un resultado, por ejemplo, en los honorarios. Y vamos a suponer, esto está pues todo formulado, pero bueno, voy a suponer que cada taller me va a representar un insumo de 40.000 pesos. Esto está pues todo formuladito, pero entonces quiere decir que yo en un mes me voy a gastar en insumos 508.000 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona de compras debe estar alerta para prepararse para estas compras, revisar el inventario, porque a veces hay cosas que consumo más, otras que consumo menos. Eso es algo importante también en el tema de compras con el presupuesto, y es que muchas veces simplemente voy y compro, y entonces compré otra vez otra resma y tenía 3. Si no necesitaba más resmas, entonces observe su inventario y compre realmente eso que necesita. Es que voy a pagar transporte, es que les voy a dar un refrigerio. Entonces, ¿cuánto va a ser como ese refrigerio
con el que voy a trabajar, ¿cierto? Y entonces aquí tenemos un presupuesto por un evento, está cada mes y me dice ese evento cuánto me cuesta a mí por todo el año. Entonces, ¿qué pasa? En febrero no pudimos iniciar de manera oportuna, sino que febrero decidimos empezar solo a mitad de año, a mitad de mes. Entonces, no voy a hacer 12 sesiones, no voy a hacer sino la mitad. Entonces, ¿qué pasa con la mitad de esas 12 sesiones? Por poner un ejemplo. Entonces, yo aquí luego debo hacer como esos cambios. ¿Listo? Este es un ejemplo de un presupuesto por evento. Vamos a mirar un presupuesto administrativo. Entonces, vamos a suponer que tenemos gastos legales, compras de activos, licencias, etcétera. Y vamos a suponer ahorita, ¿recuerdan este que les presenté hace un momentico, como este estado de resultados? Pues ya lo vamos a ver. Y entonces yo acá simplemente puedo ampliar los costos, por ejemplo, por un servicio. Yo puedo en un Excel jugar con esto, mirar los totales y mirar todos los detalles. Costo por los eventos, por poner un ejemplo. Bueno, etcétera. Eso es como a manera de ejemplo para que como que nos familiaricemos un poquito cómo se va desarrollando ese presupuesto. Y bien, entonces, como para que no nos quede muy en la teoría, sino como mirar cómo podemos articularlo con el Excel. Una recomendación antes de continuar. Aquí están viendo el Excel, la presentación, que no les pregunté. Ana. Ana, no tenemos preguntitas. No, pero si estás ¿vieron el Excel que les presenté? Sí, señora. Okay. Sí, nos solicitan que si de pronto nos puedes compartir el Excel para ellos también de pronto tenerlo como guía. Claro, también les puedo compartir. Bueno, este Excel que les presenté es un presupuesto real, está vinculado con la contabilidad, entonces es un ejercicio no tanto para diligenciar. Sí les voy a compartir un ejercicio para que puedan hacer sus presupuestos. El que les mostré, como les digo, está con tablas dinámicas, integra la contabilidad, entonces es un ejercicio un poco más complejo. Como que hay que estructurarlo, digamos que a la medida, pero sí les voy a compartir otro. ¿Listo? Entonces, algo muy importante, cuando ya tenemos una empresa un poco más organizada, tenemos una contabilidad, se los digo por experiencia, se vuelve como un mundo, porque yo llego y digo, yo hablo desde la dirección de una forma en mi presupuesto, pero es que la contabilidad me lo presenta diferente. Voy a suponer, vamos a poner el ejemplo de los talleres. Yo le pago a los empleados, por ejemplo, que me van a dar el taller, les voy a pagar como un transporte, por poner un ejemplo. Cuando pago ese transporte, digamos que la contabilidad me lo lleva de otra manera o como tengo estructurada la contabilidad, todo aparece en gastos de transporte. Y yo puedo decir desde la administración, uy, ¿cómo ha subido el gasto de transporte? No, pero es que ahí no está todo el gasto de transporte normal, sino que también está el que es asociado a los talleres y entre más talleres, pues más gasto de transporte, más gasto de papelería. Entonces, ¿cómo puedo, para que lo piensen, articular la información contable, la estructura contable, para que me dé muy fácil el resultado presupuestal, para que los pueda como integrar? En este momento, pues tenemos una cantidad como de aplicaciones contables que me permiten introducir el presupuesto y hacer ese seguimiento. Sin embargo, en este nivel de detalle, de llevar el cálculo de las cantidades, de los eventos, igual es necesario hacer como una hoja particular para hacer esa proyección. ¿Listo? Entonces, es como esa invitación, porque eso se vuelve como un instrumento para ustedes hacer ese seguimiento, vincular ese presupuesto con los indicadores de gestión, también es súper potente. Bueno, y entonces vamos como a hablar de este presupuesto efectivo. Entonces no es cuando vendo, sino cuando recupero el dinero, cuáles son las ventas de contado, cuáles son las recuperaciones de cartera, cuando vamos a suponer que aquí yo me estoy preparando para un pico y tuve que pagar una factura muy grande a mi proveedor.
Entonces, miren que mis ingresos acá son pequeñitos porque es una temporada fría, pero mi producción se va a preparar para una temporada alta, supongamos que viene en julio. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una salida de dinero importante. Este proveedor me dio un mes para pagar, pero pues yo no tenía todo ese recurso porque es que yo espero unas ventas muy grandes por acá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo están mis salarios? Y yo, ay, perdón, se me fue. Y yo me voy a dar cuenta que cuando hago un comparativo, yo entré a mi caja 11 millones, pero salieron 29 millones de pesos. Es decir, que yo ahí tengo un negativo de 18 millones. Y entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? La primera pregunta es, ¿cómo voy a solucionar ese faltante que tengo en mi caja? ¿Voy a hacer un préstamo? ¿Cuáles son las cuotas de ese préstamo? Es que aquí creo que esta barrita no me deja ver bien la diapositiva. Bueno, ¿cuál es? Aquí, ahí se ve muy pequeña. Mientras tanto, como para que... Sí, ahí lo podemos poner si quieres un poquito más grande, que se ve muy pequeño, Ana. Ay, es que se me va para... Sí, sino que como la barra de abajo como que me tapa. Vamos a ver cómo hasta dónde nos deja. ¿Listo? Ahí se ve mucho mejor. Bueno, muchas gracias. Entonces estábamos diciendo, listo, acá hay unos recursos de crédito. ¿Cuánto tiempo será que pongo ese recurso? ¿Lo puedo dejar acá por todo este plazo? O más bien aquí ya no voy a necesitar dinero, entonces de estos 20 que presté voy a abonar 10 para no pagar intereses. ¿Y cuál es ese saldo final? Cuando este saldo final me queda negativo, con este saldo es con el que empiezo el mes siguiente. Y si este saldo me queda negativo, pues entonces yo, ¿qué voy a hacer? ¿Listo? ¿Cuánto es el crédito que necesito? No necesito 20, necesito más porque aquí sigo negativa para no llenarme de un poco de créditos, ¿sí? Entonces, esa es como una de las propuestas con el flujo de caja proyectado. Bueno, vuelvo a la presentación. Entonces, el presupuesto, pues hablando así ya como de manera muy administrativa, la idea es como que sea muy negociado, que ventas no simplemente diga, es que necesito vender tanto, no, venga, es que sí tenemos la capacidad y lleguemos a unos acuerdos, que haya una coordinación, que ese presupuesto sea aprobado y no empezar, no, o sea, hay como un consenso y una aprobación por parte de las direcciones o de la dirección, ¿cierto? Y esa ejecución de nuestro presupuesto. Ahora vamos a hablar de el análisis de esas variaciones. Y es decir, bueno, se dice que si no puedo medir, no puedo gestionar. Y si no gestiono, pues ¿cómo mejoro, cierto? Entonces, vamos a comparar que nuestros resultados con nuestro presupuesto y a tomar esas decisiones. Esto ya pues se los he comentado. Analizar si esa variación es favorable, si esa variación es desfavorable. Entonces, es que mis ventas cayeron. ¿Por qué? Eso es el por qué y qué voy a hacer. Es que subieron. Bueno, ¿cómo voy a continuar? ¿Por qué? ¿Y cómo puedo seguir mejorando? Listo. Entonces, buscas la causa, tomas la decisión. Si es necesario, ajustas el presupuesto y evalúas esa decisión en el siguiente periodo. Básicamente estas son como todas esas decisiones. Creo que les he venido hablando toda la charla de estas decisiones, de calcular cuántas ventas necesito, qué políticas voy a tener para disminuir gastos, cómo voy a mejorar esa eficiencia en la producción, esos costos, comparar el costo estimado con el costo de cada mes, el real, analizar esos precios de venta constantemente, con ese entorno, con mis competidores, detectar si hay problemas de liquidez, si estoy muy endeudado, bueno, la relación con mis clientes, con mis créditos, listo. Bueno, ya pues como a manera de conclusión, yo quiero antes de eso presentarles aquí una ejecución presupuestal. Ay, a ver. Observen que aquí hay como una ejecución donde me muestra cuáles fueron mis ingresos en el 2020, cuánto fue mi ejecución, pues esto es un ejemplo, pues, pero
¿Y cuál es el presupuesto del 2021? ¿Y cómo voy ejecutando el 2021? Supongamos que este es enero, este es febrero, y entonces ya puedo ir ampliando, haciendo ese análisis y haciendo esos ajustes. En conclusión, entonces, es una herramienta analítica, precisa, debe ser oportuna. Debo tener la capacidad, pues, para poder como buscar ese desempeño que siempre sea mejor, para asignar mis recursos, tener la capacidad de controlar ese desempeño, advertir con tiempo las desviaciones de lo que yo estoy pronosticando, tener como una advertencia del riesgo que viene y prepararme para esas contingencias. Entonces, pues es un instrumento, una guía también grandísimo de aprendizaje constante en mi negocio, en mi empresa. Bueno, básicamente, pues esto era lo que queríamos compartirles hoy. No sé si hay alguna pregunta. Diana, tenemos 2 preguntas. Nos dicen, ¿cómo se calcula la base presupuestal que se le asigna a un vendedor, teniendo en cuenta que a partir de cierto monto, esa base empieza a comisionar? Bueno, ahí hay condiciones, esas son condiciones ya muy particulares, y es que tú vas a establecer según el conocimiento de tu empresa cuáles son esas ventas, cómo vas a distribuir. Supongo que tienes un vendedor estrella, uno más junior, entonces no le vas a exigir lo mismo. Entonces vas a tomar esas ventas y las vas a distribuir según esas capacidades para cada vendedor. Y dentro de esas comisiones, pues ya necesitas hacer todo un análisis financiero para determinar como cuál es esa participación, entre comillas, de esos beneficios de la empresa para ti, ¿sí? Nos dicen, ¿cuál es la diferencia entre el presupuesto y el ejecutado del flujo de caja? Bueno, el presupuesto, espérate un minutico. Resulta que el presupuesto te habla mucho del resultado, de qué voy a vender, qué voy a gastar, cuál es la producción. Pero el flujo de caja presupuestado te habla es cuándo entra el dinero y cuándo sale. Entonces, el presupuesto dice, voy a vender 1 millón de pesos. ¿Recuperaste la plata este mes? No. Este mes vendí 200 de contado y 800 a crédito. Entonces, ¿cuándo entra el dinero? El próximo mes. Al proveedor, ¿le pagas hoy? ¿Le pagas en un mes? Entonces, ¿cómo es el ejercicio? La nómina, la pagas hoy. ¿Cómo se llama? La prima, la pagas en junio, la pagas en diciembre. Entonces, esa es la diferencia. En el presupuesto, calculas el gasto, calculas prestaciones sociales, todas ahí asociadas al gasto. ¿Sí? Sí, mira, tenemos otra pregunta que es ¿cuál es? Bueno, no, esa sería la última. Lo que tenemos es una inquietud acerca de si nos puedes compartir, por favor, Ana, los datos de contacto para las personas que deseen tomar una asesoría como más personalizada, pues puedan contactarse contigo. Claro que sí. Sí, regálame un segundito. ¿Me excusas que tengo otra charla ya y me están llamando? Un segundito. Yo les respondo. Claro que sí, tranquilo. Bueno, sí, claro, les puedo compartir mi información con mucho gusto. ¿Te la dejo a ti o la pongo en el chat? Como quieres. Dale, si deseas me las puedes pronunciar pues por acá por este medio y ya igual tomo nota para que también les quede en el chat. Perfecto. Bueno, entonces les voy a dejar como mi número. Como mi número personal es 301-377-5060. Listo, Ana. No, ya entonces lo acabo de publicar en el chat a las personas, compartirles que al correo electrónico les estarán llegando las memorias para solicitar entonces la guía que Ana nos va a compartir del presupuesto del ejercicio que manejamos hoy en la actividad. Me lo pueden hacer llegar a mi correo. Les damos entonces muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias también a Ana por acompañarnos en este espacio de formación y compartirnos todo ese conocimiento enriquecedor. Los invitamos entonces a responder una breve encuesta y de esta manera contactar
contarnos cómo fue esa experiencia de servicio, que el link se les va a enviar también a través de sus correos electrónicos. Y de igual forma los invitamos a consultar toda la programación de esos eventos virtuales que tendremos durante estos días en cámaramedellín.com y en las demás redes sociales de la Cámara. Muchas gracias a todos, feliz día y que estén bien. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, feliz día.